Ok, muy buenos días a todos. El día de hoy, siendo miércoles 9 de junio, vamos a hacer una revisión del mercado, como es usual, la apertura inicial del mercado, entendiendo qué es lo que sucede, qué es lo que hay que tener en cuenta el día de hoy en nuestras operaciones financieras. Entonces, inicialmente en el calendario económico, eh, hay varias cositas interesantes que mencionar. Datos así como adicionales a la economía alemana, pero son datos que no se esperan que respondan a una gran volatilidad en el mercado para estos datos europeos. En general no tenemos unos datos específicamente importantes, por lo menos para Estados Unidos. Tenemos unos datos ahí de tasa de interés, solicitudes hipotecarias, los índices el mercado de compra hipotecaria, que por supuesto es muy relevante, recordando que parte de la compra de activos financieros que hace el Banco Central, la Fed, es específicamente a activos que están atados y que tienen como subyacente algún tipo de activo inmobiliario. Sin embargo, estos datos no planean que den un gran revuelo el día de hoy en el mercado. Si observamos claramente el índice de compras, pues no se ha alejado muchísimo de su dato anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta estos datos de todo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario, porque recordemos que el objetivo es llegar a entender qué tan peligroso puede llegar a ser la compra de activos de parte del Banco Central, específicamente pues de la FED. Sí tenemos datos en relación a países emergentes, específicamente para Brasil y para México. Lo que observamos es el IPC, la inflación de estos dos países, la cual en su variación anual por lo menos se ubica en niveles exageradamente altos dentro de las proporciones. Es decir, recordemos que lo que es Estados Unidos y lo que es Europa usualmente están acostumbrados a niveles de inflación alrededor del 2%, mientras que los países emergentes es natural y es súper normal tener datos de inflación un poco más altos, inclusive por encima de la cuota del 4%, como objetivo de todos los bancos centrales. Sin embargo, sí nos estamos ubicando, por lo menos en la variación anual, en en unas cotas muy altas, ya los vamos a revisar, eh, que por supuesto, definitivamente lo que hablan es que no solamente la inflación se da en países desarrollados, inflación del 4% como la que observamos en Estados Unidos, sino que también la estamos observando en el resto de economías, inclusive en economías emergentes, es un poco más grande esta inflación. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ya quiero revisar antes de iniciar cuál es el resultado del mercado del día de hoy en la fase de apertura. Quiero entender qué es lo que eh, qué es lo que hay que entender y qué es lo que hay que tener en el panorama para que se va a revelar más tarde. De lo más relevante para los que operan el dólar canadiense, las decisiones de tipo de interés y sobre todo el comunicado de tipos de interés, muy relevante, se va a dar en aproximadamente 50 minutos. Para el petróleo, hay que tener en cuenta pues, los inventarios de petróleo crudo, aunque definitivamente la tendencia em, es positiva para el petróleo. Adicionalmente, pues después de las decisiones de tasas de interés para Canadá se va a dar la rueda de prensa y estar muy pendientes de cuáles son las decisiones de política monetaria después del pronunciamiento acerca de la tasa de interés, que se prevé que se mantenga inalterada. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que Canadá ha sido uno de los pocos bancos que ha reducido de alguna manera las compras de activos eh, en su economía, entonces esto va a ser muy importante. Tal vez importante después de que se cierre la jornada en Nueva York, el índice de precios de vivienda muy importante
tanto para Australia como para el Reino Unido. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si nos fijamos, en realidad no hay mucha volatilidad en el mercado hoy que venga directamente de datos macroeconómicos. En realidad el mercado está esperando o está muy a la expectativa del dato de mañana de inflación de Estados Unidos, que se podría ubicar por encima del 5%. Recordemos que lo esperaba por el mercado del 4,7%. Eh, para revisar muy rápidamente las tasas de inflación en estos dos países, si nos damos cuenta, las tasas de inflación que estamos teniendo son alrededor del 5%, inclusive la anterior que teníamos para México era más alta. Por supuesto, estas son tasas no estacionalizadas, y tampoco se les quita el componente más, el más volátil, sino que son las tasas generales, entonces tasas de inflación generales. Si nos damos cuenta, esta inflación, por supuesto, está alta, pero tampoco es una inflación muy distante, por lo menos, a lo que observábamos en niveles del 2017, es decir, no estamos tan lejos de la última década de inflación en estos países. Como les digo, es natural observar niveles y tasas en estos niveles, dado que son países pues emergentes y tienen una tasa de crecimiento muchas veces muy alta. Para Brasil, pues es más de lo mismo. Entonces, nos ubicamos en un 8%, que por supuesto es alarmante para cualquier dato, pero si nos damos cuenta, estamos en niveles similares al 2016. Es decir, que de alguna manera estos no representan realmente un miedo o algo así específicamente como una, una señal de alarma en cuanto a la economía. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si nos vamos directamente a cómo amanece el mercado el día de hoy, bueno, nos vamos a índices accionarios y vemos que el panorama es completamente mixto, mientras que las bolsas en Estados Unidos, específicamente con el S&P 500 y el Dow Jones, están creciendo. Observamos que el DAX está en la caída. Ahora, el panorama no es similar dependiendo de la región. Lo que observamos es que el DAX alemán está cayendo, pero el IBEX español está creciendo. En Estados Unidos el panorama es similar, el S&P 500 y el Nasdaq creciendo y el Dow Jones cayendo. Entonces, como podemos observar, el panorama es bastante mixto para los índices accionarios. Sin embargo, en cuanto a índices de monedas, lo que observamos es que el índice dólar ya está cayendo el día de hoy, y menciono que ya está cayendo porque el día de ayer sí tenía unas apreciaciones bastante positivas, en general positivas, mientras que el índice de euro sí se recupera el día de hoy. Ese es el panorama de hoy, por lo menos para las bolsas en Estados Unidos. Igual recordemos que aún no se ha abierto la sesión en Estados Unidos, estamos solo con cotizaciones preapertura. Muy positivo el panorama el día de hoy para el petróleo Brent, el cual se ubicaba ayer en el cierre en la cuota de los $71, y hoy ya está superando los 72. Entonces, muy positivo. El WTI también tiene un positivismo claramente marcado después de superar los $70. En cuanto a materias primas, ¿cómo amanecemos el día de hoy? Pues el panorama es bastante mixto. El cobre amanece negativo, mientras que el platino negativo, y son los únicos dos metales industriales que caen. En realidad, y las caídas no son muy exageradas, son alrededor del 0,5%. Sin embargo, hay que tener en cuenta em, los otros metales industriales. Por ejemplo, si nos vamos al platino, al paladio, al aluminio y al zinc y al níquel, estos tienen variaciones positivas similares al 0,5%, 0,8% en promedio. Entonces, amanece, en general podríamos decir que el mercado de los metales industriales amanece positivo. Por otra parte, las materias primas agrícolas amanecen en un terreno mayoritariamente negativo. El trigo, el maíz, la soja caen junto al arroz, el cacao y ya. Mientras que, como es usual verlo,
el café tiene un crecimiento, pero no es un crecimiento realmente importante, es alrededor del 0,1%. Este gráfico está un poco desactualizado con respecto a la actualización real, pero en general lo que podemos entender es que el panorama es mayoritariamente mixto tanto para las materias primas agrícolas como para las materias primas o los metales industriales, mayoritariamente mixto. Igual hay que tener en cuenta que hoy tenemos una apreciación del oro que se ubica muy cercano de los 2000, entonces es usual que ante estos niveles de resistencia las cotizaciones presenten una debilidad en la ruptura, pero lo más posible es que en el mediano plazo tengamos un escenario positivo para el oro. En el panorama de criptomonedas, lo que tenemos es, claro, pues tenemos apreciaciones muy grandes del 5% para el Bitcoin, pero creo que esto responde más a movimientos especulativos y más a esa fuerza compradora que a lo que realmente están presentando en el análisis técnico el Bitcoin y en general las materias primas. El día de ayer presentábamos caídas en el Bitcoin similares al nivel de 32.000. El Ethereum, a pesar de que ha sido uno de los que más ha mantenido un valor positivo, no se está apreciando correctamente el día de ayer, igual que la mayoría de materias primas. Entonces, a tener en cuenta el día de hoy, por supuesto, aunque se presentan apreciaciones el día de hoy, no recomendaría algún tipo de operación en largo. Por la volatilidad que se está marcando, recomendaría más es tener el control y el análisis técnico de los gráficos de las criptomonedas para estar pendientes cuando comenzamos a tener señales positivas en estos activos que puedan ser aprovechadas como una oportunidad de comprar para comprar en precios, en muy buenos precios. Eso es todo, no me queda nada más que agradecerles y esperar que esta información les haya servido. Muchísimas gracias desde Finanzas Trading, un saludo.